Los circuitos electrónicos fundamentales. Dentro de la electrónica hay muchos circuitos, pero los fundamentales son un circuito rectificador, un circuito amplificador, un circuito demodulador o modulador y un circuito oscilador. 4 circuitos fundamentales: rectificador, amplificador, modulador y oscilador. Estos circuitos sirven para resolver tantos problemas que la electrónica afronta en estos tiempos modernos, en estos tiempos de más movimiento científico y de más progreso industrial, progreso científico, porque pues hace 100 años o 200 años difícilmente se sabía lo que era un circuito rectificador o un circuito amplificador o un circuito modulador o un circuito oscilador. De tal manera que hace 200 años pues la gente se ocupaba en otras cosas, y con el progreso industrial se tienen la aparición de estos fenómenos electrónicos, desde con la aparición de la electricidad allá en el finales de 1700 y finales de 1800, ya en un sentido práctico, para iluminar las ciudades con bombillas eléctricas o alumbrar los hogares con focos eléctricos, y la oscuridad desapareció por este invento científico de la electricidad, que se desarrolló en Europa y en Estados Unidos principalmente. Pero volviendo a los 4 circuitos electrónicos fundamentales: el circuito rectificador, el circuito amplificador, el circuito modulador y el circuito oscilador. El manejo de esos 4 circuitos electrónicos fundamentales es la base para que todos los inventos modernos se realicen con una con una ayuda fundamental para la humanidad, porque todos los inventos mecánicos que existen en la actualidad están basados en la electrónica. Por decir algo, incluso toda la cuestión de sistema de comunicaciones es tan poderosa que por sistemas electrónicos se manda una nave espacial que recorre los espacios siderales hasta Júpiter, Saturno y Plutón, y las señales electrónicas enviadas por estas naves espaciales retornan a la Tierra y proporcionan una información muy válida, muy útil, porque querámoslo o no, el progreso de la ciencia y el progreso que ayuda a la humanidad a vivir mejor, porque pues ¿qué sería sin estos adelantos científicos? La vida del hombre seguiría siendo muy pesada y tal vez no se tuviera la presencia de un progreso
material tan importante como es el que tenemos ahora. Y eso dentro del campo de las comunicaciones electrónicas, ya no digamos en otros campos más específicos como el campo de la música. El circuito amplificador hizo que el sonido que es pequeño en la voz humana se engrandeciera y pasara la barrera de los muchísimos decibeles que existen. La amplificación de los sonidos y de la música pues es tan notorio que negarlo sería pues, un absurdo, sería una tontería. Pero muy pocos saben de qué manera se realiza este fenómeno de amplificación de los sonidos o de modulación de los sonidos. Por ejemplo, el invento de la radio y la televisión ha proporcionado mucho conocimiento para las grandes masas y que no se tenía hace 200 años. O sea que el progreso se viene imponiendo en todas las áreas del saber científico. Y los retos que tienen los hombres de ciencia, tanto para el pasado como para el futuro y el presente, son unos retos realmente increíbles de que se realicen. Pero pues, si se puede pensar, puede llegar a ser. Porque la filosofía pues nos ha enseñado esto, ¿no? Que en todos los campos, incluso el religioso, incluso el psicológico, incluso el cosmológico, incluso el científico, el rigor científico dentro de las áreas del conocimiento ha proporcionado invaluables ayudas para los hombres de ciencia y para la humanidad. Hace 200 años no se construían edificios de 100 pisos y hoy se construyen. Las aleaciones de metales con un proceso de proporciones materiales y de cálculo científico han hecho que sea posible el conocimiento de la resistencia en los materiales de construcción. Las máquinas aéreas que surcan los espacios entre continentes, llegando a ver vuelos de Europa a Nueva Zelanda de 40 horas de vuelo, de América a Europa 12 horas de vuelo, de Sudamérica a Europa entre 10 y 20 horas de vuelo. El progreso es increíble de la manera que se ha logrado y que ha aparecido. Ya no digamos en otros campos, incluso en el campo de la moral, en el campo de la psicología, en el campo de la ciencia en general, de las diversas teorías que ensanchan el conocimiento del hombre y que hacen posible hazañas increíbles hace 200 años. Nadie pensaba que el hombre pudiera volar y voló. Nadie pensaba que el hombre pudiera ir a la luna y fue. Nadie pensaba que el hombre pudiera crear armas masivas de destrucción. Y en la Segunda Guerra Mundial en Japón se constató esa certeza. Por medios científicos se ha incrementado la producción, por ejemplo, del maíz. En Estados Unidos, con métodos científicos, 1 hectárea de terreno hace que rinda 27 toneladas. Y en países de Latinoamérica, pues un trabajo llegará a 10 toneladas por hectárea.
pero el conocimiento científico y la fertilización de los campos y la, y los métodos científicos de agricultura han proporcionado mayor riqueza al hombre y mayores abastecimiento de alimentos en muchos sentidos. Pero bueno, la vida del hombre pues está hecho de eso, de mucho progreso y de conocimientos que antes se creían inverosímiles. No se pensaba como dije anteriormente, todavía en el siglo pasado, en 1910, 1920, creían que volar era una mentira, pero en cuanto empezaron a ver los cielos llenos de aviones que surcaban y hacían posible las distancias, superando incluso una o dos veces la barrera del sonido, de París a Nueva York con el avión Concorde, la distancia de miles de kilómetros se redujo a 3-4 horas de vuelo. Era una locura. Y áreas totalmente increíbles para la humanidad. Pero las tenemos. Hoy nos podemos informar a escasos minutos de los acontecimientos de toda índole que se dan en el mundo moderno. Y no hay cosa que esté oculta que no se llegue a descubrir. La inteligencia artificial en el campo electrónico y científico es un reto que no sabemos todavía las dimensiones que tenga, porque nos pueden conducir a zonas insospechadas que en la actualidad podrían parecer una demencia humana. La lucha de la electrónica moderna y de la ciencia ha dado cosas, fenómenos y luchas que las cree uno inverosímiles, como por ejemplo los hombres de ciencia por tener en sus manos el futuro electrónico, son capaces hasta de llevar a cabo una guerra entre hombres por la posesión del conocimiento científico y electrónico, como por ejemplo el fenómeno que se dio hace unos años. Pues todos sabemos que el sudeste asiático está dominado por Inglaterra, Holanda, Francia en Vietnam, Inglaterra en Malasia y Holanda en muchos países, Inglaterra en Australia. O sea, el sudeste asiático está dominado por países europeos que han puesto su mirada en esos países para extraer las materias primas que necesitan para la elaboración de sus proyectos científicos, o simplemente para conquistar esas poblaciones consumidoras de todo lo que se produce, ya no siquiera en el país que las inventó, sino en los países satélites, en los países dependientes en tecnología de Europa o de cualquier otro país preponderantemente avanzado en el campo de la ciencia, como puede ser Estados Unidos, o en la actualidad como puede ser Japón y Corea. Es increíble lo que puede aportar de bueno y de dudoso la ciencia electrónica. Y dentro de todo ese acontecer
Y dentro de todo ese panorama, los 4 circuitos electrónicos fundamentales: rectificador, amplificador, modulador y oscilador, pues son herramientas que a los que las saben manejar, pues, y que las saben manejar con provecho, sabrá Dios qué panorama futuro nos puedan ofrecer. Y los que se quedan rezagados, pues simple y sencillamente se van a quedar como el chinito, nomás milando. Pero pues bueno, así es la vida, y eso es un poco de lo que podemos decir de los 4 circuitos electrónicos fundamentales en lo general, porque ya ponerse a explicarlos en lo particular cada uno de ellos, pues decía Aristóteles, no se debe hablar de trigonometría con alguien que no es geómetra, porque ni nos entenderían. Y en el campo social y político, Platón decía que si supiéramos la verdad de todas las cosas, nuestra vida estaría en un grave peligro. Pero pues así es la vida, y hay que afrontarla, y al mal tiempo buena cara, y si hay que trabajar y estudiar y conocer, pues hay que hacerlo. No hay que estar tan pesaditos y estar dormidos hasta que Dios quiera, porque luego no nos debemos de quejar. Ay, que estamos jodidos. Ay, que quién nos salvará. Ay, que quién nos traerá de comer. Somos muchos, miles de millones ya. 5,000 millones de seres humanos en este mundo. Es un panorama increíble y tan inmenso. Pero pues bueno, así es la cosa, y pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué hubo? Cierro. Luego continúo.